Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. En la clase de hoy estaremos hablando del misterio que encierran estas palabras. Estaremos hablando de ese clamor de Jesús, hablaremos de su muerte, horas antes de su muerte, y hablaremos también lo que pasa después de su muerte. Acompáñanos en la clase de hoy. Y vamos a irnos a Marcos 15 del 16 al 33, que vamos a ver las horas antes de la muerte de Cristo. Y vamos a leerlo, a leerlo. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Y entonces, de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Ok, bueno, entonces, algunas cosas que vamos a ir señalando brevemente, nada para que entiendan el vituperio, ¿verdad? Que el Señor vivió. En el 17 que leyó nuestro hermano Jorge, ahí veíamos que decía: le vistieron de púrpura. Púrpura era el color de los emperadores, de los trajes, representaba la realeza. Entonces, o sea, obviamente en forma de burla, ¿no? Como leyó entonces ya en el 26, que la inscripción que decía: el rey de los judíos. Entonces, todo eso era en forma de burla, de vituperio, de o sea, de insulto. ¿Qué podemos entonces notar allí que nos llame la atención de todo esto que el Señor eh, vive allí en la cruz? Entonces, antes de pasar al versículo 33, noten que el, el 28 dice que se cumplió la escritura en Isaías 53:12, cuando decía que será contado entonces con los transgresores. Así que ahí vemos también una profecía cumplida, obviamente que alude al Mesías y que se comprueba, se confirma con Jesús. La hora tercera, para que entiendan, la hora tercera es las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Cuando habla de la hora tercera, cuentan desde las 6, 7, 8, vamos a decir 9, 9 de la mañana. Más adelante van a leer versículo 33 que dice la hora sexta. Entonces la hora sexta es mediodía y la hora novena 3 de la tarde. Para que nada más para que tengan eso en mente y cuando están leyendo y cuando estamos hablando. Entonces, dice, era la hora tercera cuando los crucificaron. O sea que a Jesús lo crucificaron, según este relato de Marcos, a las 9 de la mañana, imagínense. ¿Ya?
crucificaron a 2 ladrones con ellos, para que se cumpliera la escritura. Luego vemos que la gente le injuriaba, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que destruyes el templo y 3 días lo reedificas, o sea, cúmplelo pues. Entonces allí, esto vamos a ver también este tipo de personas que en el 29 narra que le injuriaban y meneaban la cabeza y se burlaban. Eso vamos a leerlo también, como el salmista en el Salmo 22 también habla de esta profecía de cómo la gente actuaba en repulsión, obviamente, a Jesús. Está en el Salmo 22, que luego vamos a ver un poquito de eso. Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz, dice el 30. Luego vemos que también el 31 dice que los escribas y los sacerdotes se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero este no puede salvarse. Imagínense. Todo este escenario está ahí en la hora de la crucifixión. Está allí el Señor menospreciado, insultado, burlado, vituperiado. ¿Por qué tenía que pasar esto? Entienda, y usted recuérdese que él estaba limpio de pecado, él era el cordero sin mancha, puro, pero es que esto es porque él está cargando nuestra culpa, nuestra maldición. Por eso él tenía que sufrir todo esto. Y esto lo digo para que nosotros veamos que a veces mucha gente dice, ay, no, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, ay, es que el Señor me ama, y esto y pero si tú no valoras eso que pasó ahí en la cruz, si tú no valoras todo esto que Él sufrió por ti y vives tu vida como te da la gana, en irreverencia total ante Él, y vives tu vida sin importarte lo que Jesús quiere que tú hagas o que tú vivas para Él, eh, realmente digo, dejemos de llamarnos engaño y dejemos eso y ya, sigamos nuestra vida como querramos, ¿no? Pero no, y aquí voy a ser un poco fuerte, no hagamos el papel de cristianos si realmente no valoramos las enseñanzas de Jesús al nivel de que cambie nuestras vidas, ¿me entienden? O sea, valorar la enseñanza de Jesús, no digas, qué chévere, o qué sabio, o qué gran maestro, o qué erudito, o cómo conocía la ley, o cómo conocía la Biblia, o el Tanakh, porque era la Biblia hasta esa época, ¿no? El Antiguo Testamento. O sea, miren lo que él sufrió. Sufrió esto por usted, sufrió esto por mí. Todo esto que usted merecía aquí. Entonces, vea al que no, o sea, el que debería estar ahí era usted y él es el que está sufriendo. Bien, pero eso nada más quiero una reflexión allí para ustedes, para que piensen en eso, porque a veces, como el curso se llama ¿Qué es el cristianismo? Y a veces el cristianismo se vive de una manera tan liviana y tan absurda que no parece realmente cristianismo, porque todo esto que vivió Jesús se menosprecia, se toma con mucha livianidad, eh, y ya, y la gente dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano. O sea, y eso es lo que yo quiero que ya desde ahorita usted tenga en su mente, que vaya pensando eso. O sea, vea lo que sufrió Jesús en su lugar. O sea, no esto no es para estar jugando y que, yo soy cristiano y sí que ¿me entiendes? No, que yo creo en Dios, sí, que Jesús es mi Salvador, sí. O sea, es que si Jesús es tu Salvador, tú tienes que vivir de acuerdo a esas palabras, o sea, si Él es tu Salvador, debes vivir de acuerdo a eso, a que Él sea tu Salvador. Y Jesús no solamente es Salvador, sino es tu Salvador y tu Señor, o sea, imagínense. Entonces, ¿qué aprendemos sobre la muerte de Cristo en el versículo 33? Exactamente, cuando llegó la hora sexta, recuérdense, mediodía, ya de las 9 estaba crucificado, y dice, llegó la hora novena, la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hubo 3 horas de oscuridad. ¿Qué nos enseña eso entonces? ¿Qué nos enseña la oscuridad? ¿Por qué Marcos podría haber querido conocer? Marco quería que esto se supiera. ¿Por qué Marco quería que nosotros leyéramos eso? Acuérdense, Marcos escribe a los romanos este evangelio, claro, obviamente a todos, pero directamente, primariamente, mejor dicho, a los romanos. ¿Por qué él querría que ellos supieran esto? Aquí hay 2 razones, por lo sobrenatural y por lo simbólico. Por lo simbólico, porque la oscuridad representa de esta forma, cuando se venía la oscuridad sobre ciertas personas o sobre el mundo, es una señal de juicio. De hecho, se acuerdan en Apocalipsis cuando dice que la luna se convertirá en sangre y vino una gran oscuridad, o sea, es juicio.
Eso representa juicio. Entonces, acuérdense que ahí el que está siendo crucificado es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y ahí en su crucifixión, ¿saben qué pasa? Ahí está salvando a algunos, pero al mismo tiempo, ya está haciendo justicia en esa cruz. Miren lo que dice, lo que dice Juan. Miren lo que dice Juan. Vámonos más adelantito a Juan. Juan 16. Juan 16. Noten lo que dice Juan 16 en el versículo 8, hablando del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 8, hablando del Espíritu Santo, Juan. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado porque no creen en mí, y de justicia, dice, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, escuchen esto, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. Y recuérdense que, por ejemplo, si ahora vamos a Colosenses rapidito, vamos a Colosenses 2, miren lo que dice Colosenses 2, versículo 14 y 15, miren lo que dice. Habiendo cancelado el documento, Jesús, ¿no? Jesús, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, o sea, y que era nuestro enemigo porque nos condenaba, dice, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Note esto. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí es Dios por medio de Jesús, entonces despoja a todas las fuerzas malignas, hace de ellos un espectáculo público en la cruz, en la cruz. Ahora, por eso digo, en la cruz están pasando juicio para todo aquel que no cree en Jesús, eh, y hay justicia en Cristo, salvación. O sea, los suyos son justificados también ahí en la cruz. Entonces la oscuridad representa el juicio, vea, ahí hay un juicio, están crucificando a un santo, al santo, mejor, para que no se entienda mal, porque todo un santo, pues, están crucificando al santo, al puro, en tu lugar, y entonces esto lo que quiere decir es que hay un juicio que se está haciendo allí y que también al final de los tiempos será, y entonces se le dará a cada quien lo que, lo que merece según su llamado, ¿no? Y obviamente en este caso se le dará de acuerdo, aunque la gente dice, se le dará a cada quien según sus obras, la gente dice, entonces la salvación es por obra. No, no, no. O sea, sus obras, tú tienes que dar cuenta por tus obras, pero tus obras van a validar tu salvación o no van a validar tu salvación. ¿Ya? No se trata, como siempre he dicho, no se trata de que es por obra, sino que ellas validan, comprueban. O sea, nosotros vemos las obras y decimos, ah, ok, ese es cristiano. Ya, pero no está siendo salvo por las obras, sino que está siendo salvo porque ya el Señor lo ha salvado, lo ha regenerado, a su llamamiento eficaz eh, se ha hecho una realidad, transformando su vida y puede recibir la gracia y transformación de el Espíritu Santo para servir, para ser un hijo de Dios. Entonces, tengan en cuenta esto. Ahora, simbólico, ¿por qué es simbólico? Digo por lo de juicio. ¿Y por qué sobrenatural? Porque obviamente está indicando con esto que el que está muriendo en esa cruz no es cualquier pelele. No sé si me entiende. O sea, Marco cuando pone esto también está hablando de que aquí está muriendo en la cruz el Hijo de Dios, no es cualquier, o sea, aquí todos los que han crucificado allí, eh, no pasaba esto, porque ninguno afecta al cosmos, no sé si me entiende. O sea, aquí es, pero Jesús, el Hijo de Dios, sí afecta. Entonces hay dos cosas, lo sobrenatural, que obviamente corresponde a la validación de la divinidad de Dios, de Jesús, perdón, eh, y está lo simbólico que es el juicio, de que allí el que cree en él va a recibir justificación y el que no cree recibirá condenación. Ahí está, simbólico y lo sobrenatural. Uno a la divinidad alude y el otro al juicio del que cree y no cree en él. Porque ese sacrificio no va a pasar desapercibido, hermanos. ¿Me entienden? O sea, es que el problema está que él murió en la cruz y ese sacrificio no va a pasar desapercibido. Allí unos son salvos y allí otros son condenados.
Eso téngalo claro. Eso no es que nadie diga, no, pero la cruz para mí no significa nada. Crean o no crean, ahí hay justificación para uno y condenación para otros. ¿Cuál tienen ustedes? Bueno, y ese es su problema. ese, es su, ese es su asunto. Yo quiero creer que ustedes han recibido justificación, pero eso ya es el Señor con cada quien. Así que bien, entonces pasemos ahora a, ya vimos las horas antes de la muerte, ahora vamos a ver el clamor y la muerte de Jesús. Entonces, vamos a leer un pasaje que quiero que usted preste mucha atención, porque este pasaje es uno de los pasajes más malinterpretados y de hecho un pasaje que es hasta blasfemo cuando se interpreta, o sea, la interpretación es blasfema cuando no se hace de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Así que preste mucha atención porque tal vez usted sea uno de los que ha pensado este pasaje de una manera y ha estado equivocado. Yo no digo que tengo la verdad porque yo no la tengo para nada, pero vamos a ver qué nos enseña el carácter de Dios y qué nos enseña su palabra del mismo Dios, qué nos enseña del Hijo, y ahí entonces entenderemos a qué el Hijo se refiere cuando el Hijo, eh, ahora Rosy, que fue la que quedó pendiente, lea por favor del 34 al 37. Vamos a ver esto. Marcos 15 del 34 al 37. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pensaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Ok, gracias. Eloi, Eloi, lema sabactani. Esas son palabras arameas. Hay otras versiones que dicen Elí, Elí, lama sabactani. Eso ese es en hebreo, Eloi es en arameo. Y lo que significa es lo que dice después, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso te lo va a encontrar en el Salmo 22, Salmo 22, versículo 1. Bien, ¿a qué vamos a entrar aquí? Ese clamor de Jesús que él da, que algunos que estaban ahí entienden que es que está llamando al profeta Elías y que Elías, entonces, para decirlo, viene a bajar. Pero lo que pasa aquí es que este clamor tiene un significado y aquí es donde la gente entonces viene y comete este error que de salida, si usted lo ha pensado, ya dése cuenta y vamos a ver por qué es un error. Hay gente que dice que, bueno, ahí el padre abandonó al hijo porque cargaba todo nuestro pecado y era tan repugnante para el padre que dice que quitó la cara del hijo. Y la gente dice, wow, y sí, claro, suena para nosotros, suena hasta bonito, porque imagínate, o sea, el mismo Dios Padre abandona al Dios Hijo y le da la espalda por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es como que, wow, Jesús es lo máximo, pero el problema es que deja mal al Padre. ¿Me entiende? Ahora, mi pregunta es, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó quien Jesús al mundo. Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo ese amor? ¿Qué hizo ese amor? Que dio a su hijo único. Exacto. Entonces, ya usted puede ver que eso de que no, que le quitó la espalda, que apesta a mi hijo, ahora apesta porque carga el pecado de la humanidad y ya está apestoso y yo no lo quiero. No, hermanos, es que Dios no sabía que eso iba a pasar. Por eso dije, vamos a analizarlo no según mi verdad, vamos a analizarlo según el carácter de Dios que se refleja en la Biblia. Y si Dios es omnisciente, o sea, que todo lo sabe, o sea, ¿cómo puede ser que esto puede sorprender y que Dios no había tenido planeado, no había contemplado tanto pecado en Jesús que llegó hasta apartarse de él? O acaso, vamos a ver otros pasajes que nos van a dar luz, pero si ya usted ha pensado eso ya de salida, empieza a desechar esa idea ay, que el Hijo Jesús en la cruz cargaba nuestro pecado y era tanto el pecado y tan repugnante que el Padre quitó su rostro y ahí es donde él dice, ¿por qué me ha desamparado?
Mínimo Jesús fue traicionado en la cruz por el mismo Padre. Eso es lo que significa, hermano. Y yo sé que muchos de ustedes han creído en esto. Otra teoría que dicen la gente, otra interpretación es que, que bueno, que por causa del pecado y Dios es santo, el pecado provoca una separación en la Trinidad por primera vez y la única vez en la historia eterna donde hay una separación de la Trinidad. Vamos a ver aquí el pasaje. Juan 16:32, por favor, alguien que lo lea y otro que busque para ir avanzando. Juan 8:29, para que sean diferentes personas y podamos avanzar rápidamente. Juan 16:32 y Juan 8:29. Dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ok, ¿escucharon eso, hermano? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Qué dijo Jesús? Me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 8, verso 29. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ojo, vamos a analizar la gramática. No me ha dejado solo, una afirmación, ¿no? No me ha dejado solo ahí porque no es un conector, conecta a una afirmación con una causa, ¿cierto? O sea, ¿por qué no lo ha dejado solo? ¿Por qué? Léelo de nuevo. Escuchen. Porque yo siempre hago lo que le agrada. Ok, entonces, podemos verlo así, como Jesús hace siempre lo que agrada al Padre, el Padre no lo deja solo, ¿cierto o no? ¿Se entiende así o no se entiende? Ahora, si eso es así, mi pregunta es, ¿cuándo Jesús dejó de hacer lo que le agradaba al Padre? Nunca, nunca. Jesús nunca dejó de agradar al Padre, lo agradó siempre, hasta el último suspiro en su humanidad, en su carne, fue obediente. Por lo tanto, el por qué allí explica la consecuencia. Él obedece, él hace la voluntad del Padre y el Padre no lo abandona. No puede ser que lo abandonó en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene una interpretación equivocada, porque creen que él cargó nuestro pecado en un sentido de que se hizo pecador por nosotros. Entonces dice, como se hizo pecador por nosotros, entonces allí, entonces el Padre le da la espalda. Es que él no se hizo pecador nunca, porque si él, por cargar nuestro pecado, se hace pecador, el sacrificio, hermanos, no vale. No sé si me está entendiendo, o sea, no vale el sacrificio, sería en vano. Porque hasta la última palabra tenía que morir siendo perfecto. Entonces entendamos bien que Él carga nuestra culpa y Él recibe nuestro castigo, pero sin haber pecado nunca y sin haber sido transformado Él ni en pecado, ni sin Él haber cometido ningún pecado, ni siquiera el más mínimo. Entonces entendamos eso. Seguimos avanzando. Al morir, como dije, al morir en la cruz, entonces Jesús no hacía la voluntad del Padre. Claro que sí, claro que sí. Jesús al morir en la cruz está haciendo la voluntad del Padre. Entonces, noten esto, inmediatamente después del clamor, que fue lo que leyó Rosy, después del clamor dice, entregó el Espíritu al Padre. ¿Se acuerdan el versículo 37? Dice, Jesús dando un fuerte grito, expiró. Imagínense. Entonces, después que dice estas palabras, entonces entrega su espíritu. Claro, ahí usted dice, Pablo, espérate, ahí donde dice que entrega su espíritu. Pero eso entonces usted tiene que verlo en otras versiones. Por ejemplo, déjeme buscarlo aquí. A ver si es acá. En Lucas, déjame ver si es Lucas. Ajá, en Lucas 23, si quieren buscarlo conmigo, en Lucas 23, 46,
dice Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, vamos a hablar algo de apología. Vamos a hablar algo de apología. Viene el ateo, viene el que no cree en la Biblia y dice, espérate. Aquí ahí se contradice. Marco dice lo siguiente. Dice Marco, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y Lucas dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, espérate, expiró ¿cómo? Y si usted ve entonces Mateo, vámonos a Mateo. Ok. Dice Mateo 27:50. Bueno, yo voy rápido, usted sígame ahí, esto es grima bíblico. A ver. Mateo 27, versículo 50, dice lo siguiente. Entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Entonces, exhaló el espíritu. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y Marco dice, expiró. O sea, murió. Después de dar un grito, murió. Hay una contradicción. Estamos en la pausa y apologética. Bueno, realmente exhaló el espíritu es entregar el espíritu, como él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Padre, entrego mi espíritu a ti. Y cuando dice Marcos, y dando un fuerte grito expiró, no se contradice. Lo que pasa es que Marcos no registra el grito, que Lucas sí registra. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ese es el grito. ¿Ya me entienden? O sea, Marcos no está contradiciendo a Lucas ni a Mateo. Simplemente que Lucas está diciendo que gritó Jesús. Marcos no dice que gritó. Y Mateo lo que dice es que lo resume. Exhaló, gritó y exhaló su espíritu. ¿Ya? Y exhalar entonces, o sea, tiene todo el sentido, con tus manos entrego mi espíritu. Entonces, mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo entonces el Padre lo abandonó? Pues lo abandonó. Cuando él hubo un momento que dice, recuerden, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y seguido viene que él le entrega su espíritu al Padre. Entonces, si lo abandonó, ¿a quién se lo entregó? No le pudo haber entregado el espíritu al Padre porque el Padre le había dado la espalda. O sea, no sé si me está entendiendo. No tiene sentido eso que el Padre lo abandonó, hermanos. No tiene sentido. Es muy bonito, la gente dice es un misterio, porque tú le preguntas a la persona cómo puede ser que la Trinidad rompa lo que es la Trinidad y pasa a ser entonces una dualidad. No sé si se mencionaría dualidad o una diada. No, eso te dice, no, eso es un misterio. No, claro que es un misterio porque están inventando locura, pero no significa eso. Bien, avancemos un poquito más. Jesús, los judíos de la época también, hay algo que deben saber a manera de historia, contexto histórico. Los judíos también enseñaban a sus discípulos, los rabinos enseñaban a sus discípulos los salmos. Ellos no decían Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Ajá, dice aquí también las personas mencionan que apartó. Exacto, dice Madeleine aquí que también las personas mencionan que Dios apartó su mirada del Hijo. Sí, porque el pecado era horroroso y Dios quitó la cara. Entonces, Jesús no dijo, ¿por qué quitas la mirada de mí? Dijo, ¿por qué me has abandonado? O sea, que esa explicación que dice mucha gente no tiene sentido porque las palabras de Jesús es, me has abandonado. Así que no dice, me has quitado la mirada. Pero sí, Madeleine, yo he escuchado eso también. Sí, esa es la tercera interpretación que se da equivocadamente. Entonces, los judíos, los rabinos enseñaban a sus discípulos los salmos por lo primero que dice el salmo. El salmo 22 empieza así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando tú recitabas ese salmo, o cuando recitabas cualquier otro salmo, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ya la gente, ok, ya saben qué salmo es al que está haciendo referencia. Entonces los judíos tenían esa costumbre. Jesús, al mencionar eso, está diciendo, se está cumpliendo el salmo 22. Cuando David escribe ese salmo 22,
que no se llamaba Salmo 22, sino que se empezaba, Dios mío, porque me ha desamparado. Entonces, cuando él dice esas palabras en la cruz, está diciendo, se está cumpliendo. ¿Por qué? Si usted va al Salmo 22, vamos rapidito, el Salmo 22 no vamos a verlo todo, nada más un par de cosas. Ajá. Va a ver que el versículo, ¿se acuerdan lo que leímos antes que le dije? Que en el Salmo 22 hablaba de los que se burlaban de él y movían la cabeza de un lado hacia otro, obviamente como en incredulidad y en vituperio a nuestro Salvador. El versículo 7 lo dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. ¿Se acuerdan que así lo dice textualmente? Marco lo dijo, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita. Imagínense. Note lo que dice, por ejemplo, el versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven se burlan de mí. Ahí es el que está antes del 7, el 6. Porque así no es porque Jesús era gusano, sino porque está hablando de lo que lo hacía sentir, por decirlo así, las personas, ¿no? Al hacer estos actos de burla, ¿no? Y de vituperio, ¿no? Noten lo que dice, por ejemplo, el 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, noten eso. Me horadaron las manos y los pies, noten eso, ¿ves? Se está cumpliendo ahí en la cruz. Entonces dice, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suerte. ¿Se acuerdan de eso? Eso también se estaba cumpliendo. Entonces, sálvame la boca del león, 21, sálvame la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Ya ahí está hablando ya después del triunfo, ¿no? En medio de la congregación te alabaré. Bueno, ahí ya entonces es la tercera parte de este salmo que habla ya del triunfo y de lo que trae en sentido mesiánico el sacrificio del Señor para todos nosotros. Lo que dice el 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Eso es posible por la cruz. ¿Entiendan? Entonces, eso es lo que está diciendo, para no entrar. El Salmo 22 empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, usted puede ver allí que Jesús está citando un salmo para que se entienda lo que él está viviendo. ¿Ya me entiende? Entonces, eso usted téngalo en mente. Si no se sabe eso, obviamente usted va a pensar que esas otras teorías o interpretaciones están correctas. El Salmo entonces describe a uno que sufre en soledad, pero mantiene su fe en Dios, porque si usted ve a David, que es quien escribe ese Salmo, y ojo, David lo que escribe lo está viviendo él en carne propia, y el Señor en su providencia y en su sabiduría, entonces él allí está indicando una profecía de lo que va a vivir Jesús. Ok, ¿me explico? No es que David está escribiendo esto, está diciendo y que este es el Mesías al que va a vivir esto, no. O sea, David está viviendo esto y lo escribe y al mismo tiempo el Espíritu Santo aprovecha la vivencia de David, o mejor dicho, eso está orquestado en el plan redentor de que eso que está viviendo David va a servir como profecía para lo que va a vivir Jesús, y que cuando Jesús cite eso, la gente va a recordar ese salmo porque lo conocía, y entonces va a entender lo que está pasando, los que entiendan, pues, ¿no? Jesús varias veces dice también en los evangelios, el que entienda, que entienda. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener presente en este salmo. Entonces el salmo describe, como ya vimos en los versículos 7 al 6, describe con alta precisión lo que Jesús experimentó en el rechazo, juicio, crucifixión y resurrección. La resurrección es la tercera parte, donde leí cantaré cantos con mis hermanos en la congregación, te bendeciré. Eso es ya la tercera parte de lo que yo le dije del salmo. Ahí entonces habla de la resurrección. Pero más allá, vamos a ir un poquito más. Ya casi vamos a ir acabando. Pongamos atención a esto. El clamor no expresa duda en la mente de Jesús, sino más bien plena confianza en su Padre Celestial. El hecho de repetir Dios mío, revela su confianza en el Padre. También recuérdense algo. En la Biblia, cuando se menciona algo más, por ejemplo, cuando dice Abraham, entre más repita el nombre, es más grado de confianza. Por eso Jesús dice, en aquel día me llamaban mucho Señor, Señor. Porque muchos creerán que tienen relación íntima con Jesús, que entenderán que de verdad son conocidos por Dios y realmente no lo son.
y son hacedores de maldad, pero ellos creen que tienen una relación con Dios y no es así. Entonces, cuando se repite siempre el nombre, ahí se está demostrando allí un grado de intimidad, de relación. Entonces, cuando dice el salmista primero, lo dice 1000 años antes de Jesús, 1000 años antes de Jesús, el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al mismo tiempo que parece que él está sintiéndose solo y sin Dios, al mismo tiempo está diciendo que sí tiene relación con Dios, porque dice, Dios mío, 2 veces. Dios mío, Dios mío. No dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino, Dios mío, hay confianza. Ahora, ¿cómo si el salmista está pensando que él será abandonado y él está abandonado y que Dios ya no está con él? ¿Por qué entonces él dice que cantará bendecirá el nombre del Señor con sus hermanos en la congregación? No sé si usted puede verlo allí. Volviendo al Salmo 22. O sea, ¿cómo entonces está ese canto de alabanza del 22 en adelante, el 22 en adelante? Que dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso es David, primero es David. Eso se cumple en David. David logró hacerlo. Pero eso también lo hace Jesús, que es tremendo. Por eso yo le digo a ustedes, cuando usted está reunido el domingo, porque esa es la congregación de los santos, en medio de la congregación te alabaré. O sea que Jesús está con nosotros cantando el domingo en espíritu. Ya eso se lo he mencionado otras veces. Y esa es una de las razones por las que también cuando nos congregamos debemos hacerlo con reverencia, no como cualquier cosa. Porque Jesús está allí cantando con nosotros. Está alabando al Señor con nosotros, al Dios Todopoderoso, al Dios Padre. Mira lo que dice, los que teméis al Señor, 23, alabadle, desobediencia toda de Jacob, glorificarle. Entonces, mira lo que dice el 24, escuchen el 24, 22, 24, si lo tienen, léalo, si no, escúchelo, pero prefiero que lo lea conmigo. Dice, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ojo, ni le ha escondido su rostro. Para lo que le dicen lo que Madre dijo, que la versión que ya le han dicho. Madre, ¿te das cuenta? Ni le ha escondido su rostro. ¿Ya? Ahí lo dice, no lo digo yo, no es mi argumento lógico, es el argumento bíblico, lo que dice la Biblia. Dice, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Y mira, el 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Ahora, el salmista empezó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y mire lo que está diciendo después. Entonces, mi pregunta es, ¿el salmista se sentía abandonado realmente? O mejor dicho, se sentía, obviamente al inicio se sentía abandonado. Pero la pregunta es, ¿estaba abandonado el salmista? No estaba abandonado. Una cosa es que el salmista se sintiera abandonado, otra cosa es que estuviese abandonado. Pero el Señor estaba con él. Ahora, ¿cómo yo sé que el Señor estaba con él? ¿Quiere que les diga el mejor argumento para que usted sepa que el Señor estaba con él? Que el Salmo está en la Biblia. Porque si no, ese salmo no estuviera en la Biblia, porque no sería inspirado. Esto hablando ahora estoy usando un argumento de la inspiración de la Escritura. O sea, el hecho de que el salmo aparezca allí quiere decir que lo inspiró el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo inspiró, estaba con él, no lo había abandonado. ¿Se entiende el argumento? ¿Se entiende? O sea, aquí en esto, si ese salmo, el salmista estaba desamparado por Dios, o sea, si Dios lo había abandonado, entonces él escribió de su propia cuenta, sin inspiración divina. Entonces quiere decir que aquí tendríamos un capítulo en los Salmos que no es inspirado por Dios. Santo, clase de locura. Clase de locura. Se me cayeron unas páginas aquí de griego que tenía yo, hebreo, para andar levantando la Biblia así. Entonces, entendamos eso, hermanos. Yo creo que ya con eso usted va viendo que esas interpretaciones que le han dado no son correctas. Entonces vemos confianza. Cuando Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él expresaba una agonía indecible. Eso sí, lo que estaba viviendo Jesús en su carne, en carne no se podía expresar, porque hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, de nuestra mente finita. ¿Ya? Ahora Jesús, recuerde que también fue hombre como nosotros. No quiere decir que no era solamente, ¿cómo se llama? Un Dios allí compartiendo un cuerpo de un hombre. O sea, sino que de verdad era verdaderamente humano, verdaderamente Dios.
Así que tengamos cuidado también porque eso puede atacar la persona de Cristo en la doctrina importante que es. Entonces, él expresaba una agonía indecible, una agonía más allá de la comprensión nuestra, porque la mente finita no puede comprender a fondo el sacrificio hecho por Cristo. Ahora, realmente el Padre abandonó al Hijo en el momento de su agonía. Aquí entonces voy a mencionar rápidamente, algunos teólogos entienden que el Padre volvió las espaldas al Hijo en el momento de su muerte porque llevaba encima los pecados del mundo. El abandono por tal causa es inaceptable. El Hijo, que siempre fue obediente al Padre, agradándole en todo, lo obedeció supremamente en la cruz. ¿Usted no recuerda que dijo, pasa de mí esta copa si es posible, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Entiende? Y entonces quiere decir que cuando fue a la cruz, ¿qué voluntad cumplió? ¿La del Padre o la de él? ¿Ya? La del Padre. Y acuérdese que en Juan dice, para eso he venido, para hacer su voluntad. ¿Ya? Entonces entendamos eso. Por lo tanto, entonces el padre, aún sufriendo con su hijo, ojo, porque eso también de que lo se aparta es un padre, como dije, oye, traidor a la final, sería eso. Ya lo mandó y después cuando entonces está cargando ya me da tanto asco y le quito la... No, eso no puede ser. No puede ser. Eso es incompatible con el carácter de Dios. Entonces, por lo tanto, el padre, aún sufriendo con su hijo, vio con sumo agrado. Miren, miren la diferencia ahora que hemos visto estos pasajes. Ahora que hemos visto estos pasajes, no es que Dios quitó su mirada o que le dio asco al pecado en Jesús o que se apartó de él porque estaba hediondo por el pecado. No, ahora miren lo que vemos. Al contrario, vio con sumo agrado lo que estaba haciendo Jesús. Y escuche esto. Esto hasta que me quebrante, hermano. Esto, disculpe si me rompo con esto, pero escuche esto. Nunca estuvo más cerca al Hijo que en ese momento. Dios estaba con Cristo, en Cristo, perdón, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, se dan cuenta, por eso yo digo la blasfemia que comete la gente a buscar una explicación a este pasaje de otra forma. Entiendan eso, hermano. O sea, no sé si usted puede entender el problema de decir que lo abandonó, el problema de decir que le quitó su mirada, el problema de decir que le dio la espalda. O sea, están quitándole al sacrificio de Cristo algo tan hermoso que es el Padre más que nunca junto al Hijo, porque Él estaba reconciliando al mundo con Dios, al mundo que le dio la espalda, que le traicionó, que en el huerto le den dijo, no quiero obedecerte a ti, le hago caso al maligno y quiero ser yo mi propio Dios, quiero hacer mi voluntad, quiero vivir como me da la gana, sin leyes, sin nada, solamente siguiendo mis deseos, mis instintos y mi carnalidad. Eso hizo el hombre en el huerto del Edén y eso sigue haciendo el hombre hoy. Y aún así el Padre ama al mundo y manda a su Hijo a morir para que entonces le dé la espalda, para que lo abandone. No, estaba allí el Dios Padre con el Hijo diciendo, esto me agrada, porque el mundo se está reconciliando por medio de ti, el Hijo, conmigo, el Padre dice. Y lo más bonito es que nosotros no buscamos la reconciliación. El mismo con el que estamos enemistados manda la manera de reconciliarnos. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. La verdad que esto es tremendo. Nunca más comete el error de compartir esa interpretación. ¿Ya? Por eso le dije a Ceci, dile a las hermanas que luego vamos a ver ese pasaje, porque nos tocaba verlo casualmente la semana pasada, pero bueno, nos extendimos un poquito la semana pasada en el repaso y nos tocó hoy. Pero entonces ahora sí, las que estaban haciendo devocional pueden hacerlo con otros ojos, con otras gafas. Así que ahí espero que sí me comente después. Entonces, aquel que era sin pecado, como dice 2 Corintios 5:19, aquel que era sin pecado, tomó sobre sí la pena de nuestro propio pecado y murió en nuestro lugar como un sustituto. Como un sustituto. El sustituto no es el que hizo el crimen, en este caso. El sustituto es el que quiere pagar la pena del que hizo el crimen. ¿Ya? O sea, el sustituto, el hacerse sustituto no lo convierte en él, el criminal en sí,
sino en el que va a pagar la pena del criminal, pero él no es el criminal. Y eso es lo que hizo Jesús, es nuestro sustituto. La ira de Dios, y esta es la otra cosa, que el pasa de mí esta copa, si es posible, no es la cruz. Escúchenme, también esto, quiero aclararles esto. Pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. No es que Jesús le tenía muerte a la cruz. Ojo, también saques esto, porque mucha gente cree que Jesús tenía miedo a la cruz, cuando después todos los discípulos se fueron a la cruz tranquilos, riéndose. Pedro, de que dale, crucifíqueme. Andrés, dale, en forma de X. El otro, aquí, empezó, o sea, hicieron cruces nuevas para los discípulos. Y fueron riéndose gozoso. Y entonces muchas veces pintamos a Jesús como el miedoso. Ay, voy para la cruz, Señor, líbrame la cruz. No es a la cruz lo que Jesús le tenía miedo, por decirlo así, en su humanidad. Escúcheme. Le tenía miedo a la ira de Dios. Ojo, porque cuando Pedro fue a la cruz, el Padre estaba sustentándolo. Cuando todos fueron a la cruz, cuando Ignacio de Antioquía fue tirado a los leones en el Coliseo, estaba el Espíritu Santo fortaleciéndole. Pero Jesús va a la cruz, y no es la cruz lo que Jesús quiere que se pase de él. Es la ira de Dios. Ahora, ninguno de nosotros sabe la magnitud, o alguien sabe cuánto es la magnitud de la ira de Dios por el pecado. O sea, si pudiéramos ver cuánto sería ese tamaño de esa ira o esa magnitud por el pecado que el mundo ha cometido, que merece ser castigado. O sea, otra pregunta, ¿cuánto es el pecado? Si usted pudiera imaginarse el pecado en una gran masa, ¿cuándo sería el pecado del mundo, de la humanidad, desde que existió Adán hasta nosotros? A ver, imagínense esa masa de pecado. ¿Cierto? ¿Se la está imaginando? Ahora necesita un castigo que pague esa masa de pecado. Bueno, eso tenía que ser castigado, hermanos, porque si no, Dios es un falso Dios, porque Dios tiene que cumplir su palabra, porque Él no cambia ni miente, y Él tiene que castigar el pecado y lo va a castigar. Tu pecado fue castigado, solo que Cristo fue el que recibió el castigo y no tú. Y a esa ira que le cayó por nosotros, a la que Jesús le tenía, decía, pasa de mí esta copa, no a la cruz, hermano, no piense eso, sáquese ese otro pensamiento, no es la cruz, hermano. Es la ira de Dios la que Él sabía que era algo fuerte. Entonces, la ira de Dios caía en Cristo mientras Él pagaba la pena del pecado que nosotros merecemos. Jesús recibió la ira de Dios por nosotros y en nuestro lugar.